la apertura de este ciclo con el... no sé si hace falta que ustedes sepan todo el currículum del doctor López Arias, porque me puede llevar todo el programa. Simplemente te lo voy a presentar como el ministro que va a asumir el día 21, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, ha ocupado prácticamente todos los cargos, ha sido vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, ha sido senador nacional, ha sido ya ministro en otras ocasiones, ha sido procurador general de la provincia, en fin. Doctor, ¿cómo anda? Bien, realmente ante este desafío inesperado, porque realmente no lo esperaba, no lo busqué, estaba haciendo una tarea con todo el tema de estas relaciones internacionales que me satisfacía, estamos logrando algunas cosas útiles para la provincia, pero me convocó el gobernador Urtubey y me pidió que asuma esta responsabilidad. Y bueno, si puedo ser útil en esto, lo voy a hacer con el mayor gusto y voy a poner todo mi esfuerzo, ¿no? Ahora se da cuenta que hay un cambio con lo que veníamos haciendo antes. Tanto el Ministerio de Derechos Humanos como el de Justicia van a trabajar en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno, que es un ministerio netamente político. ¿Usted cómo ve esa simbiosis, esa unidad? ¿Se podrá desarrollar con eficacia eso? Yo fui ministro de Gobierno con Roberto Romero, sí, hace un montón de años, en una época que era un mega ministerio más grande que este, porque además incluía educación, ¿no? Ajá. Así que además era ministro de Educación, tenía seguridad, la policía, los maestros, era todo, era una cosa enorme, ¿no? Se dividió luego, y yo creo que era atinado por lo menos sacar educación, digamos, claro, que tenga su propia esfera. Es un desafío interesante, realmente lindo. Hay varias áreas, le voy a hacer cargo también, esto en la ley del ministerio está así, del tema de asuntos municipales. Ajá. O sea que vamos a tener asuntos municipales, todo el tema de derechos humanos, que incluye todo el tema de violencia de género, que es un tema que tiene que ser una de nuestras... ¿Por qué la gente apuesta tanto a una desenvoltura suya con mucha eficacia, sobre todo en el tema de los derechos humanos? Yo he sido abogado prácticamente de todos los organismos de derechos humanos hace muchos años, en la época donde no había muchos que lo pudieran hacer realmente. Ajá. Yo fui el único juez del país, yo era un juez joven en esa época, juez de instrucción penal, y fui el único juez del país que en el primer minuto hábil del 24 de marzo del 76 presenté mi renuncia indeclinable, ¿no? Porque no quise ser parte de un gobierno militar que ya antes había sufrido todo tipo de amenazas, fue terrible, nos pusieron alguna vez una bomba en la casa. O sea, que ustedes de eso no se lo van a contar, usted ya lo vivió. No, lo viví, ¿no? Luego fue abogado de la mayoría de los organismos de derechos humanos, me hice cargo del estudio del doctor Holber Martínez Borelli, que en ese momento estaba ya en el exilio, así que me tocó prácticamente, alguna vez en algún libro de cuentos que escribiste, creo que cuento mi experiencia, esto de encontrarme, digamos, superado por la demanda de los problemas que había, y bueno, estuve en contacto con todos los organismos, con distintas visiones, entre los propios organismos de derechos humanos hay muchas distintas visiones, uno a veces tiene una visión de un tema o de otro, pero en lo que sí, yo creo que nadie puede dudar, es mi profundo compromiso de vida por todo lo que sea la defensa de los derechos humanos, para todos, ¿no? ¿Por qué cree que Urtubey lo convocó a usted en esta instancia donde él tiene varios desafíos, Urtubey? Como decía en la presentación, es un gobernador que terminó perdiendo una elección, es un gobernador que tiene una aspiración presidencial, para algunos ha perdido la posibilidad de serlo, para otros la tiene intacta, sin ningún tipo de problema, ¿no? Ha salido inmune de eso y que además, al contrario, esa debilidad la puede transformar en una fortaleza en la medida en que haga un muy buen gobierno para presentárselo, no solamente a los salteños, sino a la Argentina en estos 2 años y un poco más que le falta. ¿Cómo llega usted teniendo en cuenta todo este tipo de cuestiones que le estoy planteando? Yo creo que el principal motivo por el que me convoca el gobernador es sobre todo mantener un espíritu de diálogo abierto que reproduzca en la provincia lo que en alguna medida se está haciendo hoy en la nación. Nuestro gobernador ha sido liderado una posición en el sentido de que no podemos ser un peronismo, una oposición destructiva, sino que tenemos que ayudar a construir, es decir, hay que sentarse, dialogar con respeto, no podés poner trabas que terminen perjudicando a la población, ¿no? Sino que tenés que sentarte, ver las cosas que están buenas, apoyarlas a la luz del día y sin ningún tipo de ocultamiento,
y las cosas en las cuales están en desacuerdo, plantearlas con toda firmeza, sobre todo cuando están en juego intereses de los que menos tienen, los intereses de las provincias, que en estos momentos son parte de la discusión, ¿no? Hoy se está definiendo prácticamente el perfil futuro del país, en esta convocatoria que hizo el presidente, a los gobernadores, a los legisladores, a los sectores del trabajo, a los empresarios, para empezar a discutir temas que van a definir cómo es la Argentina que se viene. Los temas tributarios, las reformas tributarias, que es imprescindible hacerlas realmente. Y la laboral también, ¿no? La reforma laboral, que se va a empezar. Usted también de eso conoce mucho, el tema laboral. Sí, sí, he sido parte de mi experiencia personal en algún momento. O sea, hay una discusión que está definiendo prácticamente el perfil del país de los próximos años. Y en esa discusión lo que se está logrando, y realmente esto es muy bueno, es dejar de lado todo esto que sea obstruccionismo y decir, bueno, nos sentemos a ver qué es lo mejor para el país, ¿no? Sin dejar de diferenciarse. El peronismo es oposición en el orden nacional, pero no vamos a hacer una oposición destructiva. Lo escuchaba el senador Pichetto hace unos días, realmente, lo decía con una claridad enorme, cómo nuestro espíritu debe ser colaborar en lo que haya que colaborar, veamos que está bien, y colaborar marcando las diferencias en lo que veamos que está mal y tratando de lograr correcciones, ¿no? ¿Cómo le hizo bien a Pichetto la deskirchnerización que tuvo, no? Porque ahora lo veo un hombre amigable con la razón. No sé si me entiende. Antes era más fanatizado, defendía lo indefendible. Ahora Pichetto lo veo... Yo compartí muchos años. Por eso usted lo conoce. Por eso yo tuve 6 años, sí. No solo fui senador nacional, sino que fui vicepresidente del Senado. Estuve a cargo de la presidencia del Senado muchas veces, también aún en medio de la crisis del 2001, del 2002 sobre todo, que fue terrible. Y con Pichetto trabajamos mucho juntos, yo lo conozco, sé que lo que él dice es absolutamente sincero, no es oportunismo lo que él plantea. Lo que pasa es que había un esquema de... Primero nos tocó la emergencia del 2001-2002, ¿no? Que había que restablecer un poder presidencial que después de la experiencia de la Rúa estaba destruido, y nos pusimos todos a tratar de que en ese momento, recién asumido primero Duhalde y luego Kirchner, tomaran poder como para poder conducir el país, ¿no? Luego después creo, y esto me llevó a que yo tomara distancia después ya durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, luego se convirtió esto en una especie de ejercicio del poder que en vez de avanzar como había hecho Duhalde en un camino de diálogo, con el diálogo social con la Iglesia, con el protagonismo que tuvo el ahora Papa Francisco, realmente impedía el diálogo, y realmente hizo que el Congreso en alguna forma se convirtiera, como lo decían en esa época, en escribenía, en un lugar donde el debate prácticamente no era posible, ¿no? Usted sabe, doctor López Arias, que Urtubey es un hombre que se le reconoce un perfil presidenciable, es el único que ha manifestado incansablemente su voluntad de ser presidente. El otro día lo volvió a manifestar sin ambajes, dijo que se había preparado toda la vida para ser presidente. Consecuentemente, ratifica después de su derrota de que él quiere ser presidente. Ahora, para ser presidente, obviamente tiene que mostrar muchas cosas, pero no solamente la expresión de deseo. No, pero cualquiera puede tener ganas de ser presidente. Hay una cosa... ¿Cómo llega? El papel suyo es muy importante porque usted es ministro de gobierno, además. Él manifestó que quiere reformular o, en todo caso, renovar el peronismo. ¿Se puede renovar el peronismo? Usted que lo conoce. Absolutamente convencido. Entonces, esto lo vivimos en alguna época, en vida de Cafiero, cuando nos tocó trabajar en la renovación del peronismo luego de la derrota que sufrimos con Alfonsín. En ese momento, un poco el símbolo del peronismo de esa época era Herminio Iglesias, era un manejo de poder realmente absolutamente centralizado, autoritario. Contra eso hubo un conjunto de dirigentes, dentro del cual yo formé parte, que iniciamos el proceso de renovación del peronismo. Y se logró, realmente se logró un peronismo absolutamente democrático. Cafiero era una persona extraordinaria, en todo sentido, tan extraordinaria que yo, que era parte de los equipos que había trabajado con él, cuando sufrió la derrota con Menem, nos convocó a los que habíamos colaborado con él y nos dijo, ¿no?, cosa muy poco usual, dice: muchachos, yo he perdido, a partir de ahora todo el mundo a colaborar con el presidente electo para que las cosas salgan lo mejor posible. ¿Qué año era eso, se acuerdan? Y después de la derrota en el 80, ya en
86. Cuando Menem le gana la interna a Cafiero, sí. El proceso de renovación se produce después de la derrota con... Claro, por eso le digo, Menem asumió el año 89. Sí. En el 87 Cafiero gana la gobernación de Buenos Aires, ¿no? Y a partir de ahí se inicia este proceso de renovación, no casualmente ya con Cafiero gobernador y con la Liga de Gobernadores, como se llamaba en esa época. Y un proceso que en alguna forma... Bueno, pero no se olvide una cosa, en esa época, mire la cantidad de años que ya pasaron, todavía el peronismo no había demostrado lo que es capaz de hacer gobernando. En cambio ahora ya lo demostró. Demostró que no puede con los pobres, que los aumentó. Demostró que no es lo suficientemente eficaz. Demostró que se anquilosó y se volvió antiguo. Esa famosa historia del peronismo con lo que la liturgia del peronismo, o las 20 verdades peronistas, o la justicia social, la soberanía económica. Es como que es un discurso ya viejo. Sí, pero yo sigo absolutamente convencido, y digo que soy orgullosamente peronista, porque yo sigo creyendo, en su momento, la aparición del peronismo en la época de Juan Perón, Juan V, fue un verdadero cambio fundamental en la sociedad argentina, ¿no? Después hubo defectos, hubo cosas que criticarle, autoritarismo, todo lo que se quiera, pero fue un cambio social y político inmenso, de una sociedad que era prácticamente una estancia en la Argentina de esa época, a pasar una con la incorporación en un pie de igualdad de los trabajadores discutiendo derechos, generando trabajo industrial. Fue realmente una revolución muy importante. Estos valores hacen que uno se siga sintiendo peronista, más allá de mi profunda crítica. Yo le reitero, cuando asume Cristina como presidenta, yo lo apoyo a Néstor Kirchner, más allá que no tenía una buena relación personal con él, pero era imprescindible sacar al país adelante y lo apoyamos con todo a Néstor, del lugar que yo estaba en el Senado, para que hiciera una buena gestión de gobierno, que efectivamente así lo fue, más allá de que después aparecieron algunas otras cosas que habrá que investigarlas judicialmente. Cuando asume Cristina, yo la apoyo, creyendo que iba a corregir algunas improlijidades de Néstor. Pero las terminó acentuando. Pero terminó acentuándolas, ¿no? Claro. Ella me ofrece en ese momento, me pide que yo vaya de presidente de ferrocarriles de la sociedad ferroviaria que se acababa de... Me acuerdo que usted me lo comentó eso. Asumo la presidencia con el apoyo y el pedido de las provincias, del interior, del norte sobre todo. Estuve un año y algo luchando contra un esquema que era realmente de una corrupción espantosa, ¿no? Y ya cuando empiezan a comprar este material rodante en China, lo hacen sin que yo me entere. Yo era el presidente de la sociedad, ¿no? Voy y reclamo, nadie me daba información, hablo con el presidente de Renfe, la empresa española, y le digo que iba a verla a pedirle información sobre este tema. Cuando llego allá me dice, ¿qué hace usted acá, doctor? Le digo, pero el presidente, le dije que yo venía. Ah, no, pero de la Secretaría de Transporte me dijo que no le den ninguna información porque usted no tiene nada que ver. Y bueno. No, me volví acá, presenté una nota por escrito en mesa de entrada como cualquier ciudadano, diciéndole, señor secretario, lamento no haber podido cumplir las funciones que por ley me competen, por la obstrucción, digamos, por la orden. ¿Quién era ese? Jaime. Bueno, por eso le digo. Ahí estaba la corrupción de por medio. Sí. Ahora, ahí ya después renuncié y me fui, cosa que me llevó... Por supuesto, a Cristina no le gustaba que ningún funcionario le renuncie, menos en desacuerdo. Y después me tocó presidir un bloque, que fue el primer bloque del peronismo disidente, digamos. Era el bloque peronista, se llamaba. Yo era presidente, y de Graciela Camaño, que actualmente con Massa era la vicepresidenta del bloque. Estaba la gente de Córdoba, Chubut, había de varias provincias. Y ya fuimos en ese momento, marcamos las diferencias con algo que veíamos que era un proceso que nos estaba llevando en el mal camino. En un momento brillante, y eso es lo más triste, por el ingreso del dinero de la soja, ¿no? Ahora, doctor, lo saco de ese tema para llevarlo a una pregunta cortita. ¿Qué le pidió Urtubey a usted para que haga como ministro en esta etapa que le va a tocar a usted asistirlo? Sobre todo diálogo, ¿no? Lo primero ¿Con todos los sectores? Con todos los sectores sin exclusión. Tratando de repetir lo que él en alguna forma está haciendo, que aquellos que no son parte o que son oposición, que en el gobierno de Salta, entiendan que del gobierno provincial van a tener un trato absolutamente igualitario y no discriminatorio, y que realmente tenemos que ponernos a trabajar para fortalecer no el poder de Urtubey,
sino el poder de la provincia en un momento que se está renegociando el futuro del país. Eso me encanta, el poder de la provincia. De la provincia. Lo que nos interesa es que la provincia tenga protagonismo para poder discutir desde el impuesto al vino, que quieren meter, que lo manda a la... Pues ya dieron marcha atrás, aparentemente. Bueno, pues, sí. Para poder discutir desde eso a lo que va a ser el perfil de la distribución de los ingresos. Urtubey tiene una frase que a mí me encanta y siempre dice que el tema del Estado federal no es discutir la moneda de la coparticipación, sino crear condiciones iguales de desarrollo para las provincias que estamos más alejadas. Y esto significa infraestructura, significa costos de flete, y es lo que tenemos que trabajar todos juntos. La última, ¿no? ¿Usted es urtubeicista? Yo soy peronista de toda la vida, soy amigo de Urtubey, colaboré con él en esta última etapa en el tema de relaciones internacionales. Mire que usted no es Godoy, usted no es Godoy. No, es que yo no creo que Urtubey piense en el urtubeicismo, él piensa... Y esto que decía de la candidatura a presidente de Urtubey, yo estoy absolutamente convencido que sus posibilidades están intactas. Lo que no está intacto hoy es la posibilidad del peronismo de ser una alternativa. ¿Por qué cree usted que está intacta las posibilidades de Urtubey? Porque la sencilla... a ver, primero, lo que tenemos nosotros que hacer es reconstituirlo al peronismo como la alternativa de poder, que hoy no lo es. La fragmentación que ha tenido, algunas posiciones extremas realmente de enfrentamiento con el gobierno contrarias al diálogo, son cosas que vamos a tener que procesar. Y antes de definir un candidato a presidente, vamos a tener que discutir todos estos temas. Vamos a tener que organizar un peronismo realmente democrático, que sea una oposición constructiva y que además tenga una voluntad clara y una idea clara si es que le toca de nuevo asumir el gobierno. Recién a partir de ahí vamos a poder definir el candidato a presidente. Ahora, ese candidato a presidente, yo no veo en el panorama nacional mucho que tenga las posibilidades que tiene Juan Manuel Urtubey. No lo hay, realmente. Cuando volvamos a encontrarnos después de la pausa, va a estar el doctor Marcelo López Arias ya enfocando otro tema, que es el tema de la justicia. Si te enganchas recién, está acompañándome en la noche el doctor Marcelo López Arias, abogado. Es el futuro ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que va a asumir el día 21 de noviembre, luego de que el gobernador de la provincia reformulara su ley de ministerios. Y también me acompaña en la noche un hombre muy conocido en el ambiente jurídico, es tratadista de Derecho, es profesor y docente en la Universidad Católica de Salta, es al mismo tiempo ex camarista federal, en fin, un hombre de una dilatada trayectoria jurídica y ha tenido la gentileza de estar con nosotros esta noche. Estoy hablando del doctor Jorge Luis Villada. A ambos, mejor dicho, a él ya lo saludé, pero al doctor Villada, que se suma recién, un placer que esté acá, doctor Villada. Igualmente. Me trajo además este regalo, el doctor Villada, a ver, quiero que la cámara me tome. Ahí, exacto, la están tomando, para que vean el trabajo que él ejecuta, derecho penal, parte general, y además tiene un proyecto, un anteproyecto del Código Penal, ¿verdad? Así es. Que se lo pidieron de la Nación, me decía, ¿no? Llegó a la Nación, no sé cómo, a manos de ellos, y me mandaron a llamar para debatir algunos puntos, conocerlo, y bueno. Ahora, ustedes dos son personas que son juristas, que tienen una dilatada trayectoria en el ejercicio de la profesión y demás. Hay un diagnóstico que hay que hacer sobre la justicia actual. Sobre todo en la condición del doctor López Arias, que además es ministro de Justicia. ¿Por qué la gente se queja de la justicia? ¿Por qué el abogado, como auxiliar de la justicia, no cree en la justicia? ¿Por qué el ciudadano común, el justiciable, no cree en la justicia? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué se degradó la institución justicia y el poder judicial hoy está en el banquillo de los acusados? Fíjese lo que ha dicho el presidente Macri, ¿no? Hay que reformular los horarios, ver qué pasa con los jueces. Lo que pasó acá en Salta, cuando el gobernador Urtubey dio marcha atrás con el proyecto de la inamovilidad de los jueces, cosa que yo personalmente estoy de pleno acuerdo, pero no en los términos en los que los dijo Urtubey, sino yo creo que tiene que haber una reforma profunda y que hoy no amerita en una sociedad como la que tenemos hoy que haya inamovilidad de los jueces. Bueno, los dejo como para que... Yo vengo hablando mucho. Usted, doctor Villada, ¿cómo es qué diagnóstico nos hace de todo esto? No, yo quería separar un poco, porque hay cuestiones, y usted las planteó,
pero que se mueven en dos esferas distintas. Una es la justicia federal, y sobre todo la justicia federal de Buenos Aires, que es la que investiga el poder. Sí. Con esa justicia tenemos todos, creo, las mismas objeciones. Todos. Por lenta, porque no se ha movido con eficiencia, porque no ha mostrado en muchísimos años su independencia. Usted no se olvide que los jueces, la mayoría de los jueces que están en funciones, lo digo con todo afecto, respeto, porque muchos de ellos los conozco, pero la mayoría vienen de hace 30 años. Hay una frase que la gente tiene que acordarse, y los políticos mucho más, y es que los políticos pasan y los jueces quedan. O sea, usted me quiere decir que son los mismos jueces que callaron antes y que ahora agilizaron los trámites. Son los mismos jueces. Ajá. Así que lo que hicieron mal o lo que hicieron bien es igualmente imputable a ellos. O imputable única y exclusivamente a eso. Pero le voy a decir por qué. Marcelo me conoce hace muchos años, yo he sido juez correccional, juez de cámara, juez de apelaciones, juez en lo criminal en 3 provincias distintas y después juez de Cámara Federal. La independencia del Poder Judicial no la garantiza el Poder Político. Es más, el Poder Político, si puede, lo fagocita el Poder Judicial. El Poder Judicial es independiente porque sus miembros deben sentirse y ser independientes. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso ocurra en la realidad? Eso significa... Si tenemos un consejo de la magistratura, eso significa no estar atado al cargo. La persona que acepta un cargo de juez no tiene que estar atada al cargo, no tiene que depender del cargo ni sentirse que es alguien porque es juez, sino que él le hace un favor al cargo estando en esa posición o en ese lugar. O sea, uno llega a juez o tiene que llegar a ciertos cargos con el suficiente peso específico, y creo que Marcelo me va a entender en esto porque él es un político de peso específico propio. Él no necesita que alguien lo empodere en un lugar o una situación. Ha hecho una carrera, tiene todos sus méritos, puede tener sus virtudes, sus defectos, pero no necesita que alguien diga quién es Marcelo López Arias. Tiene una trayectoria demasiado aquilatada en política como para que todos lo conozcamos. Estando o no con él de acuerdo en muchas cosas. Yo en la mayoría de las cosas sabe que lo aprecio mucho, así que no vamos a entrar en esa. El juez es, por el contrario, de todos los funcionarios de Estado, es el que tiene que ser más independiente de todos. Pero sin embargo ha demostrado que operativamente pero se puede. No lo es. Yo le aseguro que se puede. Ajá. Y le digo más, se puede llegar a los cargos, a cargos de juez, porque lo he experimentado personalmente y lo he visto en varios colegas, sin recurrir a la chicana o al pedido o al favor político. Se puede llegar tratando de llenar ese sillón que lo espera, que es una gran carga, no una gran prerrogativa, una gran carga de servicio a la comunidad, por méritos propios. Y que al revés, quien lo designa sienta que le hace un bien al Poder Judicial poniéndolo a usted en ese cargo. No lo contrario. No el juez que le agradece al político la designación. En esa definición está clarísimo. Ahora, hay que ver si eso logramos realmente, porque hay mucha gente que está buscando trabajo. Entonces esa gente se mete en el Poder Judicial, sí, ¿no es cierto? Entra en el sistema, no porque él crea que le va a hacer un beneficio al sistema, sino porque quiere beneficiarse del sistema, que es una cosa diferente. Lo entiendo absolutamente, pero le voy a decir, hay dos cargos que son claves en el Poder Judicial, por lo menos en el aspecto penal, que Marcelo maneja bien, que son el fiscal y el juez. Esos dos sujetos no pueden ser cualquiera. Pero en todo el Poder Judicial y el Ministerio Público hay un cargo en el que inevitablemente hay que poder llenarlo con absoluta independencia, que es el de juez. Todo lo demás es comprensible, que uno quiera hacer carrera, que entre como empleado, que trate de subir como secretario. Yo he recorrido todos los cargos de la justicia, pero el peso de la responsabilidad que uno siente cuando es juez, no lo siente nunca más. Escúcheme, es el último refugio del ciudadano en un sistema republicano. Pero no se olvide que estamos hablando de la libertad del ser humano, es el último del patrimonio del ser humano, del honor del ser humano. Si el juez no es independiente, no hay república. Correcto. Ahora, le hago una pregunta a los dos. ¿Nosotros somos capaces de desarrollar un poder judicial de verdad
que dé seguridad al ciudadano, que el ciudadano mire que es un sistema confiable. ¿Podremos hacer eso o es una tarea titánica que, por ejemplo, puede pasar simplemente por una ilusión, una fantasía? ¿Cómo lo ve usted, ministro? Nosotros hemos vivido años de mucho deterioro en todo sentido. Hay un deterioro cultural, social, hoy, desde el último ciudadano que cree que estacionar en cualquier lado en medio de la calle es un derecho. Digamos, hemos perdido esto que Alfonsín, a quien yo le tenía un enorme respeto, hablaba del tema habíamos perdido la anomia, es decir, la falta de respeto a la norma. Es una cosa terrible, ¿no? Y esto ha sido afectado a toda la sociedad, inclusive al Poder Judicial. Yo creo en un Poder Judicial absolutamente independiente, creo que hay que darle todos los medios y todas las garantías para que lo sea, pero también depende del juez serlo, ¿no? Porque en este momento, aún en las circunstancias más difíciles, yo he conocido buenos jueces y he conocido malos jueces. He conocido gente que en la misma situación era capaz de ejercer con independencia de criterio, que así lo hablara por teléfono el presidente de la República, decía yo voy a hacer lo que tenga que hacer y punto, ¿no? Como hay otros que evidentemente no estuvieron a la altura de la Ahora, ¿el sistema nos asegura la independencia de los jueces? Ahí quiero decirle algo porque y creo que Marcelo lo va a compartir. Junto con el querido Víctor Martínez, que ya murió hace muchos años. Víctor René Martínez. Víctor René Martínez y otros penalistas de aquella época, peleamos mucho en contra del sistema acusatorio. Cuando Mayer lo propuso, el padre de la criatura en la Argentina fue Julio Mayer. Es Julio Mayer porque sigue viviendo, es un jurista de nota, excelente, además un enamorado de Salta y de nuestras costumbres y nuestro folclore. Un hombre intelectualmente honesto para mi modo de ver, pero con el que no compartíamos para nada esta situación del juicio acusatorio. Y le voy a decir por qué, por favor, que se entienda bien esto. Cuando un sistema reposa íntegramente en un ser humano, es falible en cualquier momento. O sea, ¿a usted le gusta el inquisitivo? A mí me gustaba un poco más el inquisitivo, o por lo menos un acusatorio más controlado, más reglado. Más equilibrado. Además. Más reglado. Sí. Donde no haya tanta responsabilidad sobre una sola cabeza que es el fiscal. Que el sistema inquisitivo, que el doctor no, pero además hay una cosa, doctor Villada. ¿Quién nos dijo a nosotros que el fiscal está preparado? Pero además, ¿quién lo controla? ¿Quién? Por eso le estoy diciendo. Hoy ¿Cómo hacemos para que sea el fiscal el que guíe el proceso? Hoy venía escuchando en una radio de Buenos Aires que el fiscal, antes se decía esto y vos te debes acordar porque fuiste juez de instrucción, el juez de instrucción era el individuo más poderoso en este país, tenía más poder que el presidente de la Nación, podía meter preso a cualquiera, incluido el presidente de la Nación y a un gobernador. Hoy es el fiscal el instrumento de la política penal, o de la, perdón, de la... Y además el juez era el director penal del proceso. Claro. Pero había además un mutuo control, porque yo he sido fiscal y he sido juez. Y tener un buen fiscal que controle, en el caso mío fue, y lo digo con todo respeto, la doctora David Herrera, tenía una fiscal que era custodia, pero fidelísima de lo que era la ley. Y tenía una defensora, la doctora Renzi, que era una celosa defensora de los imputados. Con lo cual yo como juez estaba muy seguro, muy tranquilo de que ellos me iban a controlar y no me iban a dejar cometer ningún exceso, ni en más ni en menos. Pero ellos también contaban con un juez que sabían que era independiente. Ahora, le vuelvo a repetir, el sistema no descansaba en uno, descansaba en tres funcionarios que se estaban mirando y controlando mutuamente. El peligro en nuestro país es que el sistema acusatorio reposa sobre un hombre. Lo voy a decir sin pelos en la lengua porque creo que nos vamos a entender claramente así. Que es falible, que es comprable, que es atemorizable, que puede equivocarse. Yo he tenido fiscales en Córdoba, cuando ejercí en la Cámara del Crimen, que pedían la absolución del reo cuando yo estaba viendo todos los elementos para condenarlo. Y he condenado en contra de lo que disponía la Ley Procesal Penal de Córdoba. Le he dicho, no, señor fiscal, usted está equivocado, este hombre es culpable. O viceversa, le puede ocurrir que un defensor esté totalmente dormido y el juez se está dando cuenta de que el sujeto es inocente y que no lo está defendiendo como corresponde. Esas cosas pasan. Entonces, pero un sistema de investigación donde las libertades del ser humano están en juego, donde los derechos de la persona humana, del ciudadano común, de a pie, están en juego,
frente a un poderoso funcionario como es el fiscal, que no esté que no nos dé las garantías suficientes de que actúa conforme a derecho. O sea, esto es una actividad perfectamente reglada y acotada, y con un control lo suficientemente importante como para equiparar y frente a los derechos del ciudadano común no pasarlo por encima con el poder del Estado, es difícil. Hay que capacitar continuamente, hay que elegir muy bien a los sujetos, tienen que ser personas que no se apasionen. O sea, lo que antes le pedíamos a los jueces. Le pedíamos al juez que fuera objetivo, imparcial. Que tenga ese poder de abstracción. Ahora le pedimos al fiscal que tenga calle, que sea un hombre que sepa lo que está investigando, que no se vuelva loco frente a un delito, que no se enamore. Ahora, este tema lo charlamos varias veces con Rodolfo Urtubey, porque es un hombre enamorado de esta parte del derecho penal y además tuvo mucho que ver con el sistema acusatorio. ¿Se puede hacer alguna modificación, de acuerdo a lo que estamos charlando acá, para mejorarlo? Yo les comentaba hace un rato, fuera de cámara. A mí me tocó, en el Congreso de la Nación, ser miembro informante de la modificación del Código de Procedimiento Federal, ¿no? Nacional. Y en ese momento había una gran discusión si tomamos el proyecto del EBN o el proyecto de Mayer. El proyecto del EBN es el que traía el juicio oral, que fue un avance extraordinario, porque realmente sacaba los juicios de la oscuridad de los despachos y lo ponía a la luz del día. 40 años después de Salta. 40 años después de Salta. Acá en Salta yo siempre recuerdo a Roberto Castro, Catalano, el Babi Catalano, que fueron los que realmente trajeron este sistema a la provincia. Córdoba, junto con Córdoba, éramos los precursores en todo sentido, ¿no? Y esto fue extraordinario porque lo sacó de la oscuridad, los procesos, lo puso a la luz del día y la sociedad pudo juzgar a quién se condenaba y a quién se absolvía. Fue extraordinario. Ahora, no avanzamos en el sistema acusatorio porque veíamos que en ese momento no estábamos suficientemente preparados y teníamos miedo que la justicia nacional terminara colapsando. Yo creo que hoy las cosas están madurando, el sistema acusatorio está en todo el país. Está implantándose en todo el país. Hay muchísimo que corregir y en esto yo coincido absolutamente. ¿Y cuál es el beneficio del sistema acusatorio? Ya lo hablamos. Sí. Lo que sí tiene que existir siempre es la garantía y el control del juez sobre el derecho del ciudadano, ¿no? Ahí está esto, no tener que tener jueces que omitan intervenir cuando hay un derecho de un ciudadano en juego, ¿no? Esto es clave para que el sistema realmente funcione con los controles que dice el doctor Villada, para que tiene que haber algún tipo de contrapeso y algún tipo de control. Eso es lo que queremos pulir acá en Salta. Ahora tengo que irme a una pausa. Cuando volvamos después de la pausa, está el ministro de Justicia, Derechos Humanos y de Gobierno acá, y un tratadista de Derecho como el doctor Jorge Luis Villada acompañándome en la noche. Muy bien, señores, estamos ya en el último bloque de La Huella. Marcelo López Arias, Jorge Luis Villada, acompañándome en la noche. Antes de irme a la pausa, decíamos, ¿tenemos la herramienta jurídica para combatir adecuadamente el delito? ¿El Código Penal argentino favorece a la víctima o al victimario? Cortita la pregunta, ¿tiene respuesta? ¿Me toca primero? Como quieran, están los dos. Yo le comento esta historia que es muy interesante, ¿no? Le estaba comentando, en mi época de legisladora estamos en el tema de la gran discusión, yo en muchas cosas estuve en contra, con el agravamiento de las penas en el Código Penal. Yo en algunas cosas estaba en contra porque yo siempre creo que lo que importa es cómo funciona el sistema y cuándo llega, con qué eficiencia. Llega un grupo de juristas ingleses a visitarnos y uno de los que era más defensores del tema de las penas, le empieza a comentar de todas las penas que estaban imponiendo en nuestro Código Penal. Y le pregunta, ¿y usted qué pena tiene para tal tipo de delito? Le dice al inglés, y el inglés dice, una pena mucho menor que la que estamos poniendo nosotros. Entonces, dice, pero ustedes tienen pena mucho menor. Y el inglés dice esta frase que se me quedó grabada, dice, no, dice, lo que pasa es que en Inglaterra la pena se cumple. Entonces, o sea, no hay impunidad. Claro. Y se cumple, no hay 2 por 1. Acá no era que amenazamos con 1 millón de años de cárcel, sino que allá a lo mejor era 5 años, pero se cumplía. ¿No? Mi respuesta va por otro lado, pero complementa lo que dice Marcelo. La gente no tiene claro, y esto es por una muy mala escuela de alguna universidad que no voy a nombrar,
por respeto, porque pertenezco a otra universidad. Debe ser del sur la universidad. Debe ser por allá, así, cercana al Congreso donde se discutían tanto las leyes. Ajá. Donde le deformaron a mucha gente la cabeza, pero durante 2 o 3 generaciones fácilmente. El doctor López Arias sabe derecho penal y no me va a dejar mentir en esto. La gente tiene que entender esto. El Código Penal de la Nación Argentina es el código de las víctimas. Es el código que impone castigo o penas a quien comete un delito. ¿Quién es la persona protegida? La víctima. ¿Quién es el que se va a llevar el castigo? El delincuente. El Código Procesal Penal, yo sé que esto es aburrido para la gente, pero es la diferencia. Pero es importante que lo Con sepa. más las garantías constitucionales, con más las garantías de los tratados internacionales, que también protegen a las víctimas, ordenan que los estados protejan a las víctimas, el Código Procesal Penal tiene, en todos los códigos procesales usted va a encontrar que los primeros artículos están enumeradas todas las garantías que tiene el acusado en un proceso penal. De tal modo que no se haga una tropelía ni haya venganza, porque si no retrocederíamos 2000 años en la historia de la humanidad. ¿Por qué se inventó el sistema penal? Para que un juez imparcial, entendiendo, no casándose con los sentimientos de la víctima y con la situación del victimario, imparta justicia satisfaciendo con la pena el daño que se ha causado a la víctima y a la sociedad, porque el delito lastima además a la sociedad. Y garantizándole al victimario de que no lo va a pasar por encima con penas irracionales, sino con un sistema razonable que impone no solamente la ley penal, sino además las garantías constitucionales. Porque el juez debe ser racional también cuando impone la pena. Y ahí está el condimento de la razonabilidad. La razonabilidad. Sí, ahora, pero no, Jorge Luis, vos debes estar más actualizado que yo. Yo me acuerdo, hubo un momento en que de la cantidad de denuncias, no sé cómo será ahora, el 1% de los hechos investigados recibía condena. Así es. No sé cómo sigue ocurriendo ahora. sigue ocurriendo lo mismo. Es un porcentaje que se repite, Marcelo, en casi todo el mundo. El problema es, pero vos dijiste algo que es muy importante y la gente está reclamando, yo lo escucho porque uno tiene que hablar en la calle con la gente. No, mire, esta universidad de la que no quiero hablar, que yo le digo que desvió muchas cabezas, arruinó muchas cabezas, cuando fue muy prestigiosa en alguna época, era como 40 años, tiene una premisa y es de que las penas, bueno, no siempre hay que cumplirlas, no todas penas, las penas han demostrado que no sirven para nada, las cárceles no funcionan, por lo tanto hay que buscarle otra salida al delito. ¿Qué otra salida? ¿Qué hace con un homicida? A ver, lo voy a mandar a la casa a hacer un tratamiento ambulatorio y ¿a cuánta gente va a matar en el camino? O sea, a ver, hay que ser razonable, racional. Si hay una pena de 5 años, como dijo el doctor López Arias, se tiene que cumplir. Usted me dice, no, pero hay posibilidad de una libertad condicional. Sí, pero está reglada y tiene determinados requisitos. Y lo que se le viene criticando a estos jueces, porque hay un montón de jueces soltando presos anticipadamente, en un montón de causas, hay miles de causas. En todo el país. Si el juez cumplió con los requisitos, cumplió con la ley. Porque los argentinos lo que tenemos que entender es que no es el juez el que nos salva, ni el presidente ni el gobernador, es la ley a la que hay que someterse. Y a la ley se tiene que someter el gobernador, el presidente, el juez y todos los que estén por abajo. Todos, a la Constitución. La ley dice que para soltar un preso anticipadamente tiene que haber informe favorable del servicio penitenciario, informe favorable de los peritos criminalísticos que lo están analizando, informe favorable del fiscal, o por lo menos un consentimiento fiscal. Y recién el juez puede, dentro de esos límites, que no es hago lo que quiero, soltar si está en condiciones ese sujeto de devolver la libertad, porque hay gente que efectivamente no hace falta que esté 10 años preso, a los 5 años ya entendió, le cayó la ficha, se dio cuenta, se arrepintió, quiere empezar a trabajar, tiene familia, quiere hacer otra vida. Pero cuando lo estamos soltando por izquierda al preso, sin respetar un gabinete criminológico que me dice no tiene que salir, no está en condiciones, es peligroso, el juez no puede hacer lo que quiera, porque ahí está por encima de la ley. Y en esa universidad se enseñaba de que por encima de la ley había muchas construcciones filosóficas, sociológicas y penales, y por lo tanto la ley era un elemento más a tener en cuenta. Qué nocivo el tema, ¿no? Por supuesto que es nocivo. Jorge, hay una cosa que yo quiero distinguir porque la gente me confunde.
Yo orgullosamente soy garantista, porque ahí cae toda la difamación de garantía. Lo que pasa es que se confunde el garantismo con el abolicionismo. Yo creo en la garantía del y no tiene nada que ver las dos cosas. No tiene nada que ver con el abolicionismo. Yo soy garantista, creo en la defensa del debido proceso. Como debería ser cualquiera. Constitución de 1853. No creo en el abolicionismo. Cuando corresponde una pena, corresponde una pena, ¿no? Esto es la... Así es. ¿Sabe qué pasa, doctor? Que se confunde, se suele utilizar como si fuesen exactamente igual dos términos que no tienen nada que ver. Una cosa es el abolicionismo y otra cosa es el garantismo. Y otra cosa es un juez que no respeta la ley y otra cosa... ¿Cómo se llama el autor del garantismo? Luigi Ferraioli. Y le voy a decir algo de Luigi Ferraioli porque lo conozco personalmente. La teoría completa de Ferraioli dice lo siguiente: la pena es la última instancia que le queda a un Estado respecto al delincuente. Pero escuche bien, dice, cuando han fracasado todos los otros sistemas intermedios, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, las normas de conducta de la sociedad. No, aquí en la Argentina despreciamos esos sistemas intermedios. Acá, como yo le enseño a mis alumnos, aunque no les guste mucho, desde una pared, que es la libertad absoluta, el individuo va a rebotar contra otra pared, que es la cárcel. No hay el medio, cuando empieza a desviar su conducta, no hay ordenamientos intermedios que le digan, señor, venga, esta es la senda. No, por acá va mal y por acá termina en la cárcel. No es capaz de aplicar un correctivo en el medio. Cuando se quiso reformar la ley contravencional en Salta, y creo que Marcelo estaba en esa época en funciones legislativas, se convocó una reunión general social de todas las entidades que fuimos a dar nuestra opinión para hacer un nuevo código contravencional que fuera efectivamente preventivo de delitos, porque esa es la función principal de la contravención: corregir, reeducar, reencauzar conductas y prevenir que ocurra un delito. Pero no lleguemos finalmente al penal, pero a la pena. Le cuento lo que pasó. Después de una discusión de casi un mes, alguien cayó con el código de la capital federal que había hecho Zaffaroni y dijo, pongamos esto, porque lo hizo Zaffaroni y es bueno. Un código hecho para la capital federal. Una población de 6 millones de habitantes, 300 kilómetros cuadrados y con todos los medios de información, bueno, donde atiende Dios. ¿Qué relación tiene cultural, filosófica, económica, costumbrista, sociológicamente, la capital federal con la provincia de Salta o la provincia de Jujuy, San Juan, Formosa o Santa Cruz? No es un traje hecho a medida para nosotros, desde luego. Y cuidado. El derecho contravencional es un derecho de las provincias. Total. No fue cedido, no fue concedido a la nación, no le fue delegado el poder de policía de las provincias. Justamente por eso, porque tiene que ser un traje hecho a medida para cada lugar. Entonces, si usted me dice, discúlpeme que lo interrumpa, Jorge, ¿tenemos medios? Tenemos medios en las provincias para impedir el delito. ¿Tenemos voluntad de hacerlo? Bueno, bueno, ahí está el ministro. Ahí está la política. Hay que ver, doctor, si se puede hacer. En cuanto al sistema acusatorio, yo creo que tiene que haber el debido control de garantía, pero que es un sistema que hay que hacerlo, corregirlo, muchas cosas, pero que está funcionando, ¿no? Le está dando agilidad. Muy bien. Señores, terminamos el programa, no me queda más tiempo. Le agradezco a usted, doctor López Arias, que esté acá antes de asumir, y también al doctor Jorge Luis Villada, que con su pensamiento claro nos ayuda a interpretar estos hechos de la realidad. Ayúdame a hacer la huella, que es el lugar por donde tenemos que transitar. Hasta la próxima semana.